En el video anterior hablábamos de algunos personajes que ejemplifican ciertas habilidades que trabajamos en el programa Aulas en Paz para la prevención de la agresión y la violencia escolar, sobre todo aquellas de identificación y manejo de emociones y asertividad. Hay otros personajes que tienen que ver también con la asertividad, pero algo más con la empatía. La empatía, que es esta habilidad de conectarse con los demás, de sentir lo que siente el otro, de que mi experiencia emocional sea más consistente con la situación del otro que con la mía, que es tan importante, no solamente en la prevención de agresión, sino en la construcción de lazo social y en la construcción de paz para una sociedad que ahora estamos remodelando. Otras de estas habilidades y de estos personajes son Tente el león valiente, que es un leoncillo que le enseña a los niños a ser valientes para incluir a los que están siendo excluidos. Es muy difícil, no solamente para los niños, sino inclusive para los adultos, cuando estamos en un grupo y hay alguien que se deja de lado. Hay algunas personas que no se sienten tan bien en esa situación, pero no tienen de alguna manera ni las habilidades, ni el coraje y la valentía para hacer algo para incluir a estas personas que necesitan ser incluidas. Lo que trae el león es precisamente la idea de la valentía y del coraje para que los niños logren llegar donde los otros que están siendo excluidos y decirle: ven, quédate conmigo. Esto parece muy fácil, pero es muy difícil de hacer, porque el fenómeno de la exclusión siempre diferencia entre nosotros y ellos, y uno siempre quiere estar en el grupo en donde se siente perteneciente. Y la idea es que si uno de alguna manera se junta con los que están siendo discriminados, puede llegar a sentir que está en riesgo de volverse también discriminado. Por eso se necesita valentía para hacer ese tipo de cosas. Y esa valentía además necesita de la empatía, porque yo tengo que tener la capacidad de conectarme con el otro y saber que la está pasando mal y se está sintiendo triste y solo, para saber que necesito hacer algo para que esa tristeza y esa soledad se aminoren y esta persona se sienta mejor. Hay otra técnica relacionada con la empatía y la inclusión, que es el oso cariñoso. El oso cariñoso lo que le enseña a los niños es cómo ser cariñosos entre ellos para expresar afecto. Obviamente este afecto es un afecto ingenuo que no es más que la expresión de amistad o de empatía por los demás, pero que es muy importante, que tiene que ver, por ejemplo, con palabras cariñosas para la gente que la está pasando mal, con algunos contactos en donde, por ejemplo, los niños se acerquen a alguien a preguntar qué está sintiendo, escribirle algo que lo haga sentir bien o hacer cosas para que las personas se sientan mejor cuando la están pasando mal. Es muy importante esto para poder afrontar situaciones de agresión. Pueden ser agresiones muy simples, muy en apariencia tontas, pero que pueden tener consecuencias muy graves. Hay niños, por ejemplo, que están solos y que no tienen amigos y que no sabemos muy bien qué están sintiendo, pero que intuimos que seguramente la están pasando muy mal, y mediante la intervención de nuestros hijos esos niños pueden llegar a pasarla mejor. Y si nuestro hijo es el que está en una situación de vulnerabilidad y está solo y le está pasando mal, seguramente nosotros querríamos que los demás niños intervinieran para que nuestro hijo se sienta mejor. En términos de los conflictos, hay unas nociones básicas que los niños tienen que aprender a desarrollar desde muy pequeños. Desde muy pequeños los niños se enfrentan a conflictos con sus compañeros, con sus hermanos o con sus papás. Y ellos comienzan a aprender mecanismos básicos como, por ejemplo, los turnos. Cuando se pelean por cosas, lo primero que aprenden los niños es a compartir, a turnarse para usar esto. Y esto comienza a complejizarse de manera que los niños comienzan a entender perspectivas de los demás, necesidades que hay detrás de lo que se piden, estrategias para construir acuerdos. La negociación es muy importante, es un mecanismo que los niños tienen que aprender, pero la negociación a veces tiene ciertas trampas para los papás, porque los papás algunas veces comenzamos a negociar de más y negociamos cosas que algunas veces no deberían ser negociadas. Y esta negociación excesiva puede tener un riesgo, y es que los niños desconozcan los límites. Los límites deben estar clarísimos, debe estar clara la línea que yo puedo pasar o no. Un límite clarísimo para todos es la agresión. Si un niño me pega, si mi hijo me pega, yo no debería sentarme con él a negociar si me va a pegar o no, ni de qué manera.
Si mi niño me pega y es pequeño, yo lo que tengo que hacer es retirarlo y mostrarle que lo que hizo está mal. De ninguna manera reaccionar violenta o agresivamente porque estaría reconstruyendo el ciclo que quiero terminar. Pero lo que sí quiero que quede súper claro es que esa conducta es inapropiada y no es aceptable. Si por el contrario yo comienzo a negociar con él y a decirle cosas sin que haga una acción que le muestre al niño que eso está mal, los límites se desdibujan y hay un lado perverso de la negociación que hemos visto muchas veces, que hace que los papás se vuelvan algunas veces permisivos y que en lugar de desarrollar habilidades de manejo de conflictos en sus hijos, lo que creen es ambientes en donde no hay contención y en donde ellos pueden hacer las cosas que efectivamente no queremos que pasen. El manejo de la disciplina es entonces también fundamental en casa y en modelamiento. Si en realidad queremos prevenir la agresión, no lo vamos a lograr bajo ninguna manera si nosotros mismos somos agresivos. Si yo uso como métodos de manejo de la disciplina en mi casa la amenaza, los golpes, los gritos, la ironía o la humillación, no va a haber ninguna manera en que yo pueda contrarrestar ese ejemplo que estoy dando en casa. Y lo que hacemos en casa muchas veces llega a esos extremos no porque nosotros queramos ni porque creamos que es lo mejor que hacer, sino porque no tenemos otras habilidades y otras formas de manejar las situaciones. Tenemos que ser muy conscientes de cuándo podemos nosotros mismos llegar a ser agresivos, a gritarle o a pegarle a un hijo, para poder nosotros mismos vivir las habilidades y ponerlas en práctica que queremos nosotros desarrollar en nuestros hijos. Si yo no puedo controlar la rabia que me da mi hijo cuando hace lo que no quiero, pues muy difícilmente él o ella la va a controlar. El ejemplo comienza por mí.